Bien, el tema es el Espíritu Santo en el evangelismo y la obra del Espíritu en el creyente. En el creyente cuando comparte el Evangelio, cuando predica el Evangelio. Como creyentes, como discípulos del Maestro, pues debemos hacer eso, compartir el Evangelio. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, Marcos 16 es ya el final del Evangelio de Marcos y al final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No lo veo esto como una sugerencia, lo veo como una instrucción, como un mandato. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando no cumplimos los mandatos de Dios, ¿cómo se llama eso? Pecado. Es decir, no compartir el Evangelio, no predicar el Evangelio, yo creo que es un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, no nos da vida, no nos acerca más a nuestro Creador, nos estorba para acercarnos a Él. Y la palabra debemos, a veces a algunos nos hace ruido, pero yo, a lo mejor podríamos cambiarlo por podemos. Entender eso, podemos compartir el Evangelio. Cuando Dios nos pide hacer algo, Él mismo nos capacita para poderlo hacer. Podemos compartir el Evangelio. Y ojalá pudiéramos todavía cambiar esto por otro verbo. Queremos compartir el Evangelio. Quisiera, puesto que el tema de la conferencia, el título es la obra del Espíritu Santo en el creyente al compartir el Evangelio, pues quisiera empezar hablando del Espíritu Santo. Cosas que ya sospecho que ya la mayoría de ustedes sabe y les queda claro, pero más vale, ¿no? Como decía Pablo, o sea, a mí no me es molesto volvérselas a decir, para ustedes es más seguro. Empecemos por entender que el Espíritu Santo no es una energía, no es algo, sí, es una persona que está presente en lo que conocemos como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo, esto de la Trinidad, que no entiendo, pero la creo. Y para conocer más del Espíritu Santo, en la página de Semilla está toda una serie acerca del Espíritu Santo. Yo te invitaría a que la escuches, si no lo has hecho, y si ya lo hiciste, pues vuelve a escuchar. Decía que es una de las personas de la Trinidad, es Dios mismo, poderoso. Dios es poderoso. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea, el poder es una prerrogativa exclusiva y especial de Dios y solo de Dios. Dios es Dios, a Él le pertenece el poder. Y aunque delegue parte de su poder en su creación, en sus criaturas, de Él sigue siendo el poder. Sabemos que del sol, por ejemplo, hay gran energía, gran capacidad, gran poder, pero viene de Dios. Dios creó el sol, las estrellas. El mismo Miguel, el arcángel, el arcángel, es poderoso, pero el poder que tiene Dios viene de Dios. El hombre cree ser poderoso, pero la verdad, cuando pensamos en el hombre, piensa en la fuerza, el poder del hombre, realmente es tan poco e insignificante que a lo mejor ni deberíamos llamarlo poder, ¿no? Pero aún así, el poco que tenga viene
de Dios. De Dios es el poder. Vemos en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo esta capacidad, esta prerrogativa del poder. Es de ellos. El Padre tiene poder. Por sus palabras, por su palabra, fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra y lo que en ellos hay. El Hijo tiene poder, pues igual que el Padre, Él es creador de todas las cosas. Sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él todas las cosas subsisten. Y de igual manera el Espíritu Santo tiene poder. Y el poder del Espíritu Santo lo podemos ver con manifestaciones externas, manifestaciones visibles de ese poder. En la creación, por ejemplo, en la resurrección, el testimonio. El poder del Espíritu Santo es visible. Hay obras visibles y que aún así hay necios que las niegan. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y aún viendo una creación tan maravillosa, el mundo, este sistema sin Dios y contrario a Dios, quiere atribuirle esto al mero azar, a algo fortuito. Ayer platicaba con un amigo que se fue a hacer un examen de la vista, le pusieron unas gotas para dilatar la pupila y pues creo que le había dilatado demasiado el arreglarse y ya llevaba un día y no podía ver claro, le molestaba mucho la luz. Yo pienso en esto, somos una perfección y al mismo tiempo somos frágiles. O sea, la vista, por ejemplo, es una obra maravillosa, es creación. Pensar que por puro azar se pudo haber formado un sistema así, y lo veo precisamente en la fragilidad. Unas cuantas gotitas y adiós, visión. ¿Sí me explicó? Sí, pensar que a lo largo de millones de años, de miles de millones de años, a lo largo de puros hechos azarosos, se pudo crear una perfección así, siendo tan frágil. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. En Juan capítulo 3, ¿no?, en el verso 6, Jesús le está diciendo a Nicodemo, explicándole acerca del nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Recordemos, todos hemos nacido muertos, muertos espiritualmente. Hemos nacido vivos biológicamente, pero espiritualmente muertos. Esa vida que necesitamos para poder ver el reino de los cielos viene del Espíritu. Yo nací muerto espiritualmente y en esta vida biológica así sigo. Y si llegara así hasta el final de mi vida biológica, muerto espiritualmente, pues me voy a seguir así, muerto espiritualmente por la eternidad. Pero si yo pudiera llegar al final de mi vida biológica vivo espiritualmente, seguiré vivo espiritualmente por toda la eternidad. La clave es en qué momento puedo pasar de muerte espiritual a vida espiritual. ¿Okay? Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y todos sabemos que en Juan 3, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar ahora usando otro verbo muy frecuentemente, que es creer. Hasta llegar al verso más conocido en la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera, esa es la razón, de tal manera amó Dios al mundo que envió, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y esto para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder
del Espíritu Santo no nada más se observa externamente. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, lo podemos ver internamente. El poder interior, el poder espiritual del Espíritu Santo se puede ver. Ningún hombre que no lo haya recibido lo entenderá verdaderamente. Si tú has nacido de nuevo, lo puedes entender. El Espíritu Santo tiene poder sobre los corazones de los hombres. O sea, los corazones de los hombres son difíciles de impresionar. El corazón es engañoso. Pero el Espíritu Santo, piensa tantito cuando tú recibiste al Señor. Antes de eso, tal vez eras así, duro de corazón. Yo sí, recuerdo perfectamente cómo era yo. Hay algo todavía quizá más difícil de doblegar que el corazón humano, que es la voluntad humana. Romanos 7:19, Pablo escribe, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y tal vez aún la imaginación humana sea más difícil que la voluntad y que el corazón, pero hay algo que sobrepasa a todo esto y es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede transformarnos, cierto, la palabra de Dios, Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es el Espíritu Santo que nos va a dar esta claridad, este entendimiento. Del Espíritu Santo, finalmente quisiera recordar que nuestro Señor Jesucristo se refiere a Él como el Paracleto. Paracleto, en Juan 14:16, dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra traducida como consolador es Paracleto en griego, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, otro, pero otro de la misma clase, es decir, no alguien realmente diferente. Diosidencialmente, el domingo hablaba de esto con los adolescentes, les decía, es parecido a como cuando vas a una zapatería y ves los zapatos que siempre soñaste y te los traen y te los pruebas, pero resulta que no son de tu número. Entonces pides otro, pero igualitos de estos, nada más que de otro número. ¿Me explico? Sería muy diferente si pides otro modelo. En lugar de zapatos ahora quiero tenis. ¿Me explico? Es otra palabra en griego la que se usa para describir eso. La que se usa aquí, este otro es otro de la misma clase. Jesucristo dice, yo me voy a ir, pero el Padre les va a enviar este otro Paracleto, este otro consolador. Paracleto, uno que está al lado, que seguirá al lado con nosotros. También puede entenderse así, alguien que está a nuestro lado e intercede, como un abogado permanentemente con nosotros. Alguien, y le llama aquí, la traducción más común es esta, el consolador, alguien que nos consuela. El Espíritu Santo es Dios, Dios es Dios de consuelo. Y me encanta que dice, para que esté con ustedes, ¿hasta cuándo? Para siempre, para siempre. Hablemos ahora, o sea, el Espíritu Santo, por un lado. Por otro lado, el creyente. ¿Quién es el creyente? Pues el que cree. Pero que cree. Si al creer, primero, ¿qué pasa? El creyente, al creer, recibe el regalo de Dios de la salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de creer, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un regalo, un don de Dios. Efesios 1:13 me dice yo cómo es que pude ser un creyente. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír la palabra de verdad
y creer. Y esa capacidad de creer nos la da Dios, es don de Dios. Y entonces somos, dice, sellados con el Espíritu Santo. La relación del Espíritu Santo con nosotros los creyentes, en un momentito vamos a hablar más de eso. Hemos creído, y por cuanto creímos, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer, hemos sido salvados. Nuestros pecados, ya pagados por nuestro Señor Jesús en la cruz, ese pago se atribuye a nosotros. Y somos adoptados como hijos. Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros. El creyente, el Espíritu Santo. Y ahora el otro tema que es el evangelismo. ¿Qué es el evangelio? Literalmente la palabra evangelo, el buen mensaje es lo que significa, es evangelo en griega, buen mensaje. Y podemos ver específicamente en 1 Corintios, capítulo 1, en el capítulo 15. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo dice: el evangelio que les he predicado, ustedes lo recibieron y perseveran en él. Es decir, no nada más es el evangelio, escuchar esto, es creer y perseverar ahí. Así que entonces, evangelismo, ¿cómo entendemos el evangelismo? Pues yo pienso es esto: usar el evangelio, aplicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. ¿Y esto cómo se hace? Recordemos Romanos, capítulo 1, en el verso 15, Pablo dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Las buenas noticias, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, se entienden mejor, claro, cuando vemos la mala noticia. Al contrastar la buena noticia con la mala noticia. La mala noticia es que todos pecamos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que está bien en el evangelismo decir a la gente que es pecadora. Mucha gente no te va a querer escuchar. Ahí va a cortarse la conversación y te va a decir: yo no, espérame, no soy tan bueno, pero así no me llames pecador. Pero la gente necesita escuchar que somos pecadores, reconocer que somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos. Porque así nacimos, pecadores, muertos espiritualmente. No buscábamos a Dios, no buscamos hacer la voluntad de Dios. Que a veces hagamos algo que aparece en la Biblia como un mandamiento, tal vez sea coincidencia, tal vez sea porque hemos
querido, hay ciertos límites que hemos puesto y van de acuerdo a su palabra. Y esos límites el día de hoy cada vez se van diluyendo más y más y más y los vamos haciendo menos firmes, menos extensos. Pero tenemos que reconocer, somos pecadores. Somos pecadores. ¿Quién normalmente pone la otra mejilla? ¿Quién ama a sus enemigos? La voluntad de Dios es esa, no hacer la que es cerrar al blanco, es pecar. Todos somos pecadores. No podemos nosotros pagar por eso, pero Dios lo hizo. Si no lo hace alguien, estaríamos separados de Dios eternamente. No queremos eso. No hay nada que podamos hacer. Nuestras mejores justicias para Dios son como trapos de inmundicia. O sea que estamos en un problema. Y ese problema, el único que lo resuelve, el único que tiene la capacidad de resolverlo es Dios mismo. Y lo hizo. Cuando tú ves la necesidad que había en tu vida de este Salvador, puedes entender que esa misma necesidad la tiene todo mundo, no solamente tú. Cristo murió por tus pecados, pero también por los de tu vecino, también por el Señor que te encuentres aquí afuera, por el conductor del taxi, no sé, por todos ellos. Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Con mansedumbre y reverencia. El que yo haya aceptado el perdón de Dios, la salvación de Dios, que haya creído en su Hijo Jesucristo y de esa manera haya recibido ese perdón, no me hace superior a nadie, al contrario, necesito mantenerme manso y con reverencia a cualquiera que tenga esta curiosidad, esta duda de la esperanza que hay en nosotros. ¿Hay esperanza en ti? ¿Sabes de dónde viene esa esperanza? De Dios mismo, del Espíritu. Veamos la obra del Espíritu Santo en respecto a esta parte del evangelismo. ¿Recuerdas? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La posición del Espíritu Santo respecto al hombre. Veamos Juan 14 otra vez en el verso 16. Y yo rogaré al Padre, dijo nuestro Señor, y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Alguna vez, sospecho que fue al pastor Ibert a quien le escuché esto, hoy te vas a entender por qué creo que fue a él. Ponía un ejemplo de piensa en un vaso vacío y junto a él una Coca-Cola. ¿Ya ves por qué? Digo que es él. Así está, decía él, el Espíritu Santo. Es algo poderoso, algo hermoso, algo bien sabroso también, junto a nosotros. Ahorita vamos a ver qué hace ahí. Cuando nosotros creemos, entonces es empezar a llenar el vaso. Está con nosotros y estará en nosotros. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, continuando con la explicación de Ibert, y le sigues llenando, y llega un momento en que rebosa ese vaso. Creo que desde el punto de vista del pastor, dejar que se derrame esa Coca-Cola puede considerarse pecado, pero bueno, la idea es esa, se llena. Así nosotros un día creímos y el Espíritu Santo, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es importante poder venir a ser
llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, crecer espiritualmente, no nada más nacer espiritualmente, sino ir creciendo. En esta vida biológica podemos ir haciendo eso, ir creciendo espiritualmente. Como un paréntesis, ¿cómo puedes crecer espiritualmente? Recuerda, Pedro dice, la palabra de Dios es el alimento, es la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Y el Espíritu Santo dice, va a venir sobre ustedes y me serán testigos, leímos en Hechos. O sea, es el testimonio, el dar testimonio es importante y lo puedo dar porque el Espíritu está en mí. Lleno, sobreabundando el Espíritu en nosotros, tu testimonio va a hablar no de ti, sino de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Mi testimonio es importante en el evangelismo. Juan 15:26. Piensa, lo que mencioné hace rato en Juan 14, ahora Juan 15, Juan 16, Juan 17, todos estos capítulos vienen después del 13. Sí, pero el 13, Juan 13, ¿qué es? Es la cena en que nuestro Señor lava los pies de sus discípulos y les dice, ¿vieron lo que hice? Lo hice para ejemplo de ustedes. Ustedes háganlo igual. Y sigue, Juan le da mucho tiempo a estos últimos momentos antes de que nuestro Señor sea arrestado. Y nuestro Señor los usa para hablarle a ellos. En el capítulo 15, en el verso 26, les dice, pero cuando venga el Consolador, el Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo da testimonio. Nosotros podemos dar testimonio también. Debemos dar testimonio. Y vuelvo a preguntar, ¿queremos dar testimonio? Crezcamos espiritualmente, pasando mucho tiempo con el que nos dará el crecimiento. Creo que es muy importante en el evangelismo mi testimonio, pero también es necesario hablar, predicar, dijimos al principio, predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora, aquí hay una parte muy importante. Mi chamba en el evangelismo es dar un buen testimonio y predicar. Predicar es hablar, presentar las buenas noticias, hablar de todo lo que Dios hace, lo que ha hecho en mi vida, pero específicamente, como decía antes Isaac, es presentar la cruz. Ahora, mi chamba no es convencer. Juan 16, en el verso 6, Jesús dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Te imaginas a los discípulos escuchando eso? Saben que ha llegado la hora, se entristecen y Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracletos, no vendría a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A mí me corresponde dar testimonio y hablar, predicar el Evangelio, pero no convencer. Hay atributos de Dios que hemos querido quitarles, pensar que somos poderosos cuando el poder es de Él. Hay otro atributo que le hemos querido quitar, ¿no has considerado esto? Dios dice, no os venguéis, la venganza es mía. ¿Y cómo queremos nosotros tomar eso de Él y nosotros vengarnos? Bueno,
pues también el convencer de pecado, de justicia y de juicio es algo que hace Él, que hace Dios, el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad, es chamba de Él. Yo no sé tú cuántas veces hayas escuchado el Evangelio, te hayan predicado a Cristo crucificado, te hayan dado testimonio. Y no sé si la primera vez que cualquiera de estas cosas sucedió, tú creíste. El Espíritu Santo convenciéndote, hasta que finalmente, imagínate la Coca-Cola ahí pegándole al vaso y el vaso no quiere. Y hasta que ya finalmente crees. Y entonces pasas de muerte a vida. La gente necesita escuchar el Evangelio de parte nuestra. Nosotros predicamos. Dios nos da ese privilegio, esa capacidad. Nos permite poder ser instrumentos de Él para predicar y dar testimonio, pero no para convencer. Eso lo hace Él. Si alguna vez has compartido, has predicado el Evangelio y pensabas que por hacerlo la gente va a creer y va a decir, sí, claro que quiero, y resulta que no fue así, tal vez te has sentido defraudado, te has sentido triste, pero por una tristeza que ve hacia ti, fallé, algo me falta, no sé, porque yo predico y no pasa nada. A lo mejor no predicas dando un buen testimonio, a lo mejor predicas no con mansedumbre, a lo mejor predicas amenazando, a lo mejor predicas regañando. Lo que tienes que hacer es hablar del amor de Dios por nosotros. Pero no vas a poder hacer eso si el mismo Espíritu Santo no te llena de ese amor. ¿Te das cuenta? Necesitas al Espíritu Santo en esta manera de poder predicar el Evangelio. Y aún así, lo he hecho con todo amor, explicando claramente el Evangelio, aclarando las dudas. Y aún así la gente me dice, está chido, pero déjame pensarlo. ¿Qué? Si te entristeces, que no sea por ti, sino por esa alma. Pero tampoco te desanimes, porque es Dios quien está trabajando en ese corazón, en esa voluntad. ¿Okay? Dios lo va a hacer y te está usando a ti. Tú eres simplemente eso, un instrumento. Y quizá el Señor quiere usar más instrumentos con esa persona y va a usarlos. Puedes confiarlo. O a lo mejor a ti mismo en otro momento, mientras el Espíritu Santo está trabajando en esa persona. No te desanimes, no te desanimes. Puedes estar orando mucho tiempo por algún amigo y a lo mejor te pasa, no recuerdo quién era, alguien que por sus amigos estuvo orando toda la vida y ellos nunca se convirtieron. Y finalmente el amigo que oraba murió y en su velorio sus amigos se convirtieron, ¿no? Escucharon el Evangelio y se convirtieron. O sea, no necesariamente significa que tú eres quien va a convertir a nadie porque no puedes. Pero Dios escucha tus oraciones. La intercesión es otra manera importante en que nosotros somos usados por Dios. Es algo que nosotros nos toca hacer y que podemos hacer. Mi pregunta vuelve a ser, ¿queremos? ¿Lo hacemos? ¿Interceder por otros? Mi esposa estuvo orando por mí años. De ateo a creyente. ¿Quién soy yo? Nada. Pero sé que el testimonio de mi esposa y las oraciones de mi esposa fueron definitivas. Y yo sé, quien me convenció fue el Espíritu Santo. Ahora, a veces nos da temor ir con alguien y predicar el Evangelio. Pensamos, es que no estoy preparado.
Y quizás sea cierto, a veces conviene primero crecer algo espiritualmente. Por ahí alguien dice, no voy a decir el nombre porque no estoy muy seguro y no vaya a acusarlo de algo, pero que a veces, tal vez convendría a los recién convertidos encarcelarlos unos meses, porque salen con muchas ganas, reciben al Señor, ya quieren que todo el mundo reciba a Cristo. Y llegan hacia darle bibliazos y inclusive no dando un buen testimonio, enojándose, pero es que no seas necio, tú tienes, cuando nosotros mismos hemos sido de alguna manera necios. ¿Explicó? Pero bueno, no significa, si no estoy totalmente de acuerdo, porque a veces alguien que recibe a Cristo, nosotros invitamos a la gente, platícale a otros. A fin de cuentas, es el Espíritu Santo quien va a convencer, ¿no? Pero creo que sí es bueno cada vez más estar preparados. Juan 14, 26, hablando del Paracletos, nuestro Señor dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Creo que necesitamos, sí, agarrar nuestra Biblia y recordar lo que ha dicho Dios, lo que ha dicho Jesús. De esa manera crecer espiritualmente. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña y quien nos recuerda. Y aún así no estás obligado a saber la respuesta de todas las preguntas que te haga alguien, pero sí con mansedumbre decirle, no sé la respuesta a tu pregunta, es muy interesante, déjame verificarlo, déjame investigar más y con gusto nos vemos en otra oportunidad. Y por dentro dices, y te vuelvo a predicar el Evangelio, ¿no? Y ya le llevas la respuesta. Él recordará todo lo que yo os he dicho. Y el verso siguiente dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Él. ¿Por qué temer yo? ¿Temer de lo que el hombre me pueda hacer? ¿Temer que la gente se pueda burlar de mí? Eso es poner la mirada en mí, no en mi Señor y en los demás. Primer mandamiento, ama a Dios con todo. El segundo, ama a los demás. El tercero, ámate a ti mismo. No, eso nosotros lo hemos inventado. Al final de Lucas, en el capítulo 24, iba a leer más, pero me voy hacia los últimos ya versículos. En el verso 46, verso 45. No, si me voy hasta el principio otra vez, no. 45, sí ya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Recibamos el Espíritu Santo, crezcamos en el Espíritu y dejemos que sea Él el que... Si no es Él, no vas a convencer a nadie, tú no vas a convencer a nadie. Pero el Espíritu Santo nos da esa oportunidad, Dios nos da esa oportunidad a nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo no convence simplemente así, sin el Evangelio? Es necesario haber oído la palabra de verdad y creer en Él. ¿Y quién va a llevar esa palabra de verdad? ¿Cómo van a creer? Nosotros necesitamos ir y hablar. ¿Está padre? Ir y hablar. Claro, ora. Sé lleno del Espíritu Santo y confía. Él es el que va a hacer la obra. Y aun cuando te digan no, no creas que el Espíritu Santo
no le interesa a esa persona. Claro que sí, pero tiene otros planes todavía. El pastor Fausto Flucker tiene ya lo hemos visto aquí en Evangelismo, el puente, una versión del puente que él enseña. Y lo que yo recuerdo es también que dice, piensa así, dice que fue al huerto, un amigo tiene un huerto de aguacates y iban a bajar los aguacates. Entonces el amigo llevaba una garrocha, un palo, y que tenía una cubeta en un extremo. Con el palo sube la cubeta y va pegando en las ramas. Los aguacates que ya están maduros simplemente van cayendo. Los que no están listos no caen. Igual tú predica, a lo mejor a la persona que le vas a predicar allá afuera ahorita el Evangelio, ya es un aguacate maduro. Y te dice que sí, y que sabroso, ¿no? Qué padre. Pero si no cae, ok, espera. Tal vez tú o algún otro creyente va a poder bajar ese aguacate. También el pastor Fausto presenta esto como una cadena en la que a nosotros nos toca ser meramente un eslabón en esa cadena. Dios va tratando con esa persona y tú hoy predicaste el Evangelio y no fuiste el eslabón final, simplemente fuiste un eslabón más. Y mañana el Señor pondrá otro eslabón y otro hasta el eslabón final. Y que a lo mejor a ti te toca ser, sí, ese eslabón final. Primera de Corintios 9:16, Pablo dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando tú puedes ver esa necesidad en la gente, se está muriendo la gente. Espiritualmente están llegando a una vida biológica, a su final de esa vida biológica, y siguen muertos eternamente de manera espiritual. Y Pablo termina ese versículo diciendo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Quiera Dios que todos los creyentes tuviéramos este anhelo de hacerlo. Hay un ejercicio interesante que una vez leí. Imagínate que pudiéramos conseguir un estadio para 30,000 personas, ¿te late? Y quisiéramos eventos evangelísticos ahí. Que en cada evento evangelístico, 30,000 personas, pues, a lo mejor el estadio es más grande, pero 30,000 personas aceptaran a Cristo. Y esto lo hiciéramos cada día, diario, 30,000 almas recibiendo a Cristo. Y lo hiciéramos 1 año, 2 años, 3 años, 30 años. Saca la calculadora y ve cuántas personas se habrían convertido al final de esos 30 años. No habríamos alcanzado la población de este planeta. Y seguimos creciendo. La población actual no la alcanzaríamos en esos 30 años. 30,000 almas diario, predicando. El mejor predicador, los mejores predicadores convirtiendo a la gente. Pero, imagina, vamos a empezar, un único cristiano. Tú eres el único cristiano en este planeta. Y durante 1 año estás predicando, hasta que finalmente una persona acepta a Cristo. Al final de ese año hay 2 cristianos en este planeta. Está padre. El siguiente año, en el segundo año, cada uno de estos 2 cristianos hacen lo mismo, todo el año predicando. Al final de ese segundo año, es decir, y durante ese año, cada uno de ellos logra que una persona reciba a Cristo. Ya van 4 cristianos al final del segundo año. Y así sucesivamente. Esos 4, el tercer año, hacen lo mismo. Y durante todo el año nada más a una persona alcanzan. Ya van 8 al final del tercer año. ¿Sabes qué? Al final de 30 años, de esta manera, toda la población del mundo habría sido alcanzada. Ve por 1 al año. Ve por 1 al año. Y que ese 1, es decir, ve cuando menos por 1. Si puedes ir por 2, por 3, por 4, esto va a ser, en lugar de 30 años,
será menos. Pero es el Espíritu Santo el que convence. Un año predicándole a la gente y que nada más uno se convierta, no es una fantasía, muchas veces así pasa y así te puede pasar, pero síguelo haciendo. Confía en el Espíritu Santo. Yo tengo un sueño, esas loqueras, creo que no voy a cenar más tacos de esta noche. Imagínate una ciudad submarina, no vamos a llamarle Atlantis, mejor le llamaremos Necaxis o algo así, una ciudad submarina y que se está empezando a inundar. La gente no se da cuenta, la gente no lo cree, en general la gente sigue en una pachanga. Hay gran fiesta, hay permanentemente fiesta en esta ciudad y la gente está condenada, tarde o temprano. Pero imagínate que tú, como por amor a ellos, tú sí sabes que esa ciudad está por perecer, que todos los habitantes de esa ciudad están por perecer. Y decides bajar, te pones tu traje de buzo, tu escafandra, ¿no? Caminando y llevas mangueras con aire para que la gente pueda tomar aire cuando eso se inunde, para que la gente inclusive pudiera salir, ponerse su traje de buzo y entrar por más gente. Pero te estás imaginando la escena. Hay fiesta. No es fiesta de disfraces y tú llegas con un disfraz. Tú llegas vestido de buzo. La gente te va a ver. ¿Qué le pasa a este cuate? ¿De qué está hablando? Aquí podemos respirar perfectamente. No necesito su manguerita. Pero a lo mejor algunos te empiezan a escuchar y aceptan tomar esa manguera y entienden. Al salir por su traje de buzo ven que efectivamente eso se va a terminar inundando, la gente se va a ahogar. Van a querer entrar, llevar más mangueras para que la gente se salve. Hay ese pensamiento en ti, tú eres salvo. Y si no lo eres, acércate al final y platicamos. Pero yo entiendo todos ustedes, venir a una conferencia de evangelismo, entiendo que todos ustedes son salvos y entiendo que tienen esas ganas de predicar a Cristo crucificado. El Espíritu Santo, el pneuma, el soplo, el aire, es lo que necesitamos llevarle a la gente. La gente tiene que agarrarse del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a convencer. El Espíritu Santo después es quien nos va a transformar. Es Él el que está haciendo esta obra. No nos dejó huérfanos nuestro Señor, no nos ha dejado solos, nos ha dejado paracletos a nuestro lado. Vamos a orar. Papito, gracias, porque sí, efectivamente, nosotros no tenemos ninguna capacidad. De hecho, nosotros en algún momento de nuestras vidas no creíamos. En algún momento de nuestras vidas pensábamos más en religiones, en ritos. Aún nos gloriábamos algunos de haber nacido en cuna cristiana y de todas maneras nos bajamos de la cuna. Y vivimos así, separados de ti. Necesitamos creer, no por obras para que nadie se gloríe. Necesitamos confiar nuevamente en ti, creerte a ti. Y tú eres tu Espíritu Santo el que nos convence. Y tú eres el que quiere, Señor, convencer a todos. Tu voluntad es esta, que ninguno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y a nosotros nos das ese privilegio de ser instrumentos tuyos. Tú has elegido lo vil, lo menospreciado, lo chafa, lo inútil. Pero nos has dado ese privilegio de ser instrumentos en tus manos. Tú eres el que hace la obra realmente, Señor. Ayúdanos a ser diligentes y sí a hacer lo que a nosotros nos corresponde, confiando en que tú eres finalmente el más interesado en que la gente se salve. El más interesado, tanto que diste a tu Hijo unigénito porque nos amas, para que no se pierdan. Gracias, papito. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.